Chicos, el día de hoy vamos a hablar de dos temas que vendría a ser el manejo terapéutico del shock y el sistema nervioso autónomo. Entonces, vamos a ir por el primer tema. Ya. El primer tema es manejo terapéutico para un paciente con shock. Cuando hablamos de shock, generalmente, ¿qué definición le podríamos dar? Cuando hablamos de shock, podríamos decir que es una falta de oxigenación, perfusión a nivel de nuestras células, ¿no? Entonces, acá se compromete lo que vendría a ser la oxigenación tisular. Por lo tanto, hay un desequilibrio tanto en la oferta y la demanda del oxígeno. ¿Y esto qué provoca? ¿Qué provoca que nuestras células estén sin oxígeno? Una disfunción orgánica. Y si es que esto no se trata, pues va a causar la muerte, ¿no? Si es que no hay un tratamiento oportuno, si es que no se revierte. Entonces, en cuanto al tipo de shock, tenemos el shock séptico a la cabeza, que es el más frecuente. Tenemos el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock anafiláctico y otros, ¿no? Pero a la cabeza va a primar el shock séptico e hipovolémico, ¿no? En caso de hemorragias o vómitos, ¿no? Donde se produce una alcalosis metabólica en caso de los vómitos. Entonces, generalmente, ¿cuáles son las causas, no? Puede ser una pérdida repentina del flujo sanguíneo en el caso de un shock hipovolémico, ya sea por traumatismo, insolación, la pérdida de sangre, incluso una reacción alérgica, ¿no? Y cómo van a ser los signos y síntomas que nos van a ayudar a diagnosticar y también que nos van a ayudar en la clínica a ver si un paciente está entrando a un cuadro de shock. Va a haber una hipotensión, ¿no? Una presión arterial sistólica menos de 90, una presión arterial y media menos de 65 miligramos de mercurio, ¿no? Vamos a encontrar pacientes taquicárdicos, ya sea con más de 100 latidos por minuto, 110, incluso hasta 120, ¿no? ¿Cómo van a estar las extremidades? Las extremidades no van a estar frías, pálidas, incluso el llenado capilar. Algunas literaturas mencionan que es mayor a 2 a 3 segundos, ¿no? Acá lo estamos considerando como 3 segundos, ¿no? Va a haber una oliguria. ¿Qué nos va a indicar la oliguria? Que ya está entrando a una insuficiencia renal. Entonces, la oliguria va a ser menos de 0,5 miligramos kilogramo por hora, ¿no? Y una alteración del estado mental, que también con eso nos podemos ayudar a medir con una escala de Glasgow, ¿no? Si es que el paciente todavía está consciente o inconsciente, ¿no? Va a haber una taquipnia, disnea. ¿Por qué? Porque el paciente va a entrar a un estado de compensación, ¿no? Y va a haber un pulso débil también. Entonces, en el laboratorio, ¿qué es lo que se puede encontrar, no? El lactato sérico, que nos va a indicar isquemia, va a estar elevado, ¿no? En este caso, más de 2 milimoles. La creatinina también va a estar elevada, porque ya nos está indicando insuficiencia renal, ¿no? Acá también el anion gap, más de 12, también va a estar elevado. O sea, ¿de qué hablamos? De una acidosis metabólica, ¿no? Las transaminasas elevadas y, obviamente, una hipoxemia, ¿no? A nivel tisular. Ya en algunos casos se puede dar alteraciones de la coagulación. Y para eso también vamos a medir el tiempo de protrombina, el INR, ¿no? Porque eso nos ayuda a ver los estados de coagulación por dentro, perdón, los factores de coagulación por dentro. Ahora, en cuanto a la clínica, a las clases y a la clínica, ¿no? De los más comunes a los que nos vamos a enfrentar día a día en el hospital. Tenemos al shock hipovolémico, donde la precarga va a estar disminuida. Pero ¿por qué se da en un shock hipovolémico? Ya sea una hemorragia descompensada, podemos hablar de una hemorragia digestiva alta, baja, por trauma, pérdidas gastrointestinales, los vómitos, que vendrían a ser una alcalosis metabólica, el tercer espacio, ¿no? Y las quemaduras también, las quemaduras graves, donde la resistencia vascular periférica también va a estar incrementada y el gasto cardíaco va a estar disminuido, ¿no? Porque no logra compensar. En cuanto sea un shock cardiogénico, la precarga va a estar aumentada, ¿no? La resistencia vascular también va a estar aumentada, va a haber una constricción y el gasto cardíaco va a estar disminuido porque no va a compensar bien el corazón. ¿Y por qué se da esto? Ya sea un infarto al miocardio, algunas bradicardias, incluso bloqueos cardíacos o insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahora, en cuanto a un shock distributivo, una sepsis que causas podría ser por una bacteriemia,
por alguna anafilaxia, un shock neurogénico. En una pancreatitis también podemos causar en un shock séptico, perdón, en un shock distributivo por sepsis, ¿no? Recordemos que en cuanto a la pancreatitis tenemos que determinarlo también por ciertas escalas de gravedad en este caso, ¿no? Porque ya nos va a derivar a una sepsis, donde puede ser un cuadro reversible o irreversible dependiendo del tiempo, ¿no? Podríamos clasificarlo por dos escalas. Entonces, por ahí también un inicio a nivel gastrointestinal, que lo podríamos sacar por la historia clínica, ¿no? Los típicos dolores, ¿no? El dolor en cinturón, la elevación de la amilasa, de la lipasa y a nivel de las alteraciones ecográficas, ¿no? Esto porque lo recalco y es importante, porque parte a nivel gastrointestinal, parte de diagnósticos diferenciales de abdomen agudo, vamos a evaluar lo que es una pancreatitis, que si es que no lo tratamos de manera oportuna, vamos a ir a una sepsis, que puede ser ya irreversible, ¿no? Entonces aquí la precarga también va a estar disminuida, un paciente hipotenso, la resistencia vascular está disminuida y el gasto cardíaco puede o no estar descompensado. Y a nivel obstructivo, ¿no? La precarga también va a disminuir, la resistencia vascular también va a aumentar, ¿no? Y el gasto cardíaco disminuye, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendremos una embolia pulmonar, un neumotórax o un taponamiento pericárdico, ¿no? Entonces, al examen físico, ¿no? Si es que hablamos, por ejemplo, de un shock hipovolémico, la presión venosa yugular va a estar baja, ¿no? Si hablamos de una hipoperfusión, eso se va a reflejar en una oliguria, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un shock, por ejemplo, cardiogénico, la presión venosa yugular ya va a estar elevada y cuando hablamos de un taponamiento, pues vamos a encontrar un pulso paradójico. Entonces, en cuanto a la fisiopatología o también causas en cuanto al shock distributivo, ¿no? Repasando las causas, podríamos hablar de un shock séptico, anafilaxia, pancreatitis, incluso hemos hablado de anafilaxia, pancreatitis, bacteremias, ¿no? Quemaduras graves, incluso una crisis adrenal, ¿no? O un shock endocrino. Un shock endocrino, por ejemplo, cuando ya los pacientes están con hipoglucemia o cuando están con una hiperglucemia, ¿no? Tratar de reponer, buscar una vía central, una vía venosa central para tratar de reponer los electrolitos, ¿no? Ahora, cuando es un shock cardiogénico, podríamos hablar de un infarto, una miocarditis, alguna arritmia, ¿no? Cuando hablamos del obstructivo, ya puede ser un neumotórax de tensión, que puede ser por trauma, un taponamiento cardíaco, una pericarditis también, ¿no? Una embolia pulmonar, ¿no? Y a nivel hipovolémico, lo más común, las hemorragias, porías gastrointestinales, quemaduras, el tercer espacio, ¿no? Acá también en el hipovolémico hablamos de la cetoacidosis diabética o la diabetes insípida. Entonces, primero vamos a hablar en un aspecto ya más amplio de un shock distributivo o vasogénico, ¿no? Aquí hay una disminución del aporte de oxígeno, ¿no? Entonces, a nivel sistémico va a haber una vasodilatación, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque hay una hipotensión, hay una mala perfusión. ¿Y cuál es lo más frecuente? Porque esto se va a dar por una sepsis, ¿no? Entonces, puede ser un shock séptico por infección, ya sea infecciones pulmonares, neumonías, anafiláctico, una reacción alérgica, ya sea algunas toxinas o algunos medicamentos, ¿no? Si hablamos de un shock neurogénico, ya una lesión medular. Entonces, a nivel del huésped, ¿qué es lo que sucede acá? No hay una buena respuesta del huésped porque recién está adaptándose a la noxa, a lo que está pasando, y a qué sistemas me está afectando para que pueda haber una correcta compensación. Entonces, cuando nuestros sistemas importantes, ¿no? Por ejemplo, el sistema cardíaco, respiratorio, renal, no compensan bien a nivel de la presión arterial que se da por los vasoreceptores, va a haber una disfunción orgánica, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se manifiesta? Una hipotensión prolongada, ¿no? Causa importante, una hipotensión prolongada y una taquicardia, ¿no? Por lo cual en un shock distributivo va a requerir vasopresores, ¿no? Más adelante vamos a ver qué tipo de fármacos vamos a usar en estos casos. Ya. Ahora, el segundo, en un caso de un shock cardiogénico, ¿no? Hay una disminución de oxígeno, disminución de un gasto cardíaco, el volumen sanguíneo está disminuido, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que compensar esto a nivel de la resistencia vascular sistémica, ¿no? Que tiene que aumentar. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una falla a nivel del miocardio que es intrínseca, ¿no? Y hemos visto las causas frecuentes, ¿no? Un infarto, una insuficiencia cardíaca, alguna arritmia, incluso las bradicardia también.
Entonces, aquí sí es importante el manejo, ¿no? ¿Por qué? En cuanto a los inotrópicos que nos van a ayudar en la contractilidad y nos van a mejorar el gasto cardíaco, a la cabeza lo que voy a usar va a ser la dobutamina. A la cabeza siempre voy a pensar en dobutamina en cuanto tengo un shock cardiogénico para mejorar la contractilidad, la dobutamina. Mirrinona o levosimendan ya es como segunda o tercera opción. Ya, ahora en cuanto a los vasopresores que me van a ayudar a mantener la presión arterial media, ¿no? En este caso la norepinefrina a la cabeza, ¿no? Cuando hay una hipertensión persistente. Ya después, cuando no funciona la norepinefrina, ya puedo entrar a usar lo que vendría a ser la epinefrina o la vasopresina, ¿no? Ya si es que mi primer escalón no funciona o ha sido refractario, ya esos los últimos. Y el soporte mecánico, ¿no? En cuanto al soporte mecánico, si hablamos de un infarto, de alguna arritmia, en cuanto a las arritmias, hacer una cardioversión, ¿no? Y ver si es que, depende, si la cardioversión se va a hacer si es que el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. En cuanto hablamos de un infarto agudo al miocardio, ¿no? Si es que se puede hacer una trombólisis o una angioplastia. Ahora, en cuanto al shock hipovolémico, que es algo frecuente, común en lo que los encontramos, ¿por qué se da un shock hipovolémico? Porque el volumen intravascular, ya sea por causa de en cuanto a un cuadro de una hemorragia digestiva baja, alta o por alguna otra causa, ¿no? Lo que va a suceder acá es que a nivel del intravascular el volumen va a estar disminuido, la precarga va a estar disminuida, el gasto cardíaco va a estar disminuido, incluso el oxígeno va a estar disminuido, o sea, va a estar descompensado. Y lo que voy a hacer acá en un shock hipovolémico, ¿cómo lo tengo que tratar? A la cabeza voy a pensar en cristaloides, cloruro de sodio al 0,9% o lactato de Ringer. Pero si es que pensamos en el lactato de Ringer, lo podríamos usar en un shock por pancreatitis, ¿no? En cuanto a una sepsis. Pero a la cabeza lo que voy a hacer acá van a ser los cristaloides a la primera línea. Ahora, dependiendo si por ahí en el examen viene un caso clínico, ¿no? Paciente que sufrió un accidente y tiene una hemorragia, la cual su hemoglobina salió de 7, está con 7 de hemoglobina. Entonces, ya al ver eso, lo que tengo que hacer es reponerle, ¿no? Hacer una transfusión sanguínea cuando mi punto de corte ya es hemoglobina menor a 7. Ahí sí, ya, sin pensarlo dos veces, ya transfusión sanguínea. Ahora, cuando hay un sangrado masivo, ya reponer con plasma o plaquetas. Y en cuanto hay una hemorragia traumática, también reponemos con ácido tranexámico, ¿no? En cuanto, si es que no responde al líquido, sí, el último que voy a usar es la norepinefrina como un vasopresor. También ver el bicarbonato, ¿no? Si es que el paciente está entrando a una acidosis metabólica con un pH de menos de 7,2, sí, reponer con bicarbonato, ¿no? Para eso también es importante sacar el AGA para ver en cuánto están los electrolitos. Recordando que en una causa de shock hipovolémico por vómitos, acá se va a producir una alcalosis metabólica. Y aquí, en un shock hipovolémico por sangrado, ¿no? Que vemos que hay una descompensación, lo que se está produciendo vendría a ser una acidosis metabólica. Ahora, también es importante hacer el control de la hipotermia con fluidos calientes. ¿Por qué? Porque hay una triada en la cual es una triada que compromete al paciente en el sentido de que lo va a llevar a una hipoperfusión grave y a nivel de la cirugía o a lo que se enfrenta el paciente durante su estancia hospitalaria, durante el manejo de lo que se le va a hacer, hay una descompensación irreversible, ¿no? Por lo cual a los pacientes que ingresan se le tiene que hacer un control de la temperatura, o sea que no debe haber hipotermia. No, no debe haber hipotermia, entonces se debe controlar la temperatura del ambiente. También tenemos que controlar lo que vendría a ser la coagulación, o sea, evitar que haya que por ejemplo el TPA, el TTP y el INR estén elevados fuera de su valor normal, ¿no? Ya que nos indicarían un mal pronóstico, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la importancia de la reposición de líquidos y el manejo principal a los pacientes con shock hipovolémico. Y, ya, en cuanto al shock obstructivo, ¿no? En cuanto al shock obstructivo, puede haber una obstrucción mecánica, no hay un buen retorno venoso y obviamente que la salida cardíaca también va a estar disminuida, ¿no? No va a haber un buen sistema que fluya bien a través de las venas y llegue a los órganos blancos importantes, ¿no?
Entonces, como hay un gasto cardíaco, hay un déficit de oxígeno, ya la hipoperfusión va a ser a nivel sistémico. ¿Y por qué se puede dar esto? Un neumotórax a tensión, ¿no? Se puede dar también por una embolia pulmonar, ¿no? Diferentes causas. Entonces, por ejemplo, en un neumotórax, atención, hacer una descompresión inmediata, ¿no? Evaluar cuál es la causa del origen también, porque tenemos que empezar por ahí también tratando la causa del origen. En cuanto a un taponamiento por una pericarditis, una pericardiocentesis, extraer el líquido que está provocando la obstrucción. Y en un TEP masivo, también una trombólisis, ¿no? Un taponamiento pulmonar, ¿no? Y una disección aórtica, pues hacerle una cirugía urgente, ¿no? Porque si nos hemos dado cuenta, estas causas comprometen a qué? A nuestro sistema cardíaco, a nuestro sistema respiratorio. Por lo tanto, ya la afección ya es sistémica, ¿no? Y lo ideal es actuar de manera oportuna. Ahora, en cuanto al shock anafiláctico, ¿no? Es una reacción alérgica grave. En cuanto a la piel, bueno, podemos observar los sabones, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Va a haber una vasodilatación, hay un broncoespasmo, ¿no? Y todo eso también se refleja en lo que vendría a ser un edema. Entonces, hay una disminución de la presión arterial media rápida, incluso aquí también depende del contexto, va a haber un riesgo vital inmediato. Entonces, cuando yo estoy frente a un shock anafiláctico, lo primero que tengo que pensar es en adrenalina intramuscular, no endovenosa. Adrenalina intramuscular, que va a ser nuestra primera línea. Ahora, para ayudar a restaurar la perfusión, vamos a usar líquidos intravenosos, reponerlo, y antihistamínicos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de aquí de una alergia, ¿no? En cuanto haya síntomas cutáneos, corticoides, ¿para qué? Para reducir la inflamación, ¿no? O también si es que hay recurrencia, ¿no? Y los broncodilatadores, ¿no? En cuanto haya broncoespasmo, ¿no? Y los pacientes estén ya reflejando alguna disnea, dificultad para respirar, ¿no? Ahora, recién uso vasopresores en un shock refractario, ¿no? Y el oxígeno para un soporte respiratorio. Ahora, si la adrenalina intramuscular no me funciona como primera línea, ¿qué opto? Adrenalina intravenosa. Ya, eso sí, también importante. Ahora, en cuanto a las etapas del shock, que también es importante recordarlo, tendríamos que hablar de un shock compensado, ¿no? No tiene la disfunción orgánica, ¿no? Y cuando es descompensado, todavía acá puede ser una disfunción orgánica reversible, ¿no? Y lo más ideal es actuar tanto en el estadio 1 y en el estadio 2, porque todavía puede ser reversible, lo puedo tratar, ver cuál es la causa, estabilizar a mi paciente. Ya cuando entro en estadio 3, que ya es irreversible, ya es una falla orgánica múltiple que ya va a comprometer pues la muerte del paciente. Entonces, viéndolo de un contexto más amplio, lo ideal acá frente a un paciente con shock, confirmamos la presencia del shock, vemos el origen del shock, por ejemplo, un shock anafiláctico, qué tipo de alergia es, si ha sido por alguna toxina, ¿no? O por algún fármaco también, ¿no? Ahí tenemos que ver cuál ha sido el origen, ¿no? Ahora, también importante identificar la etiología y darle un tratamiento en cuanto al origen y tratando de darle un soporte vital al paciente. Entonces, en cuanto a las medidas, importante darle un acceso intravenoso amplio, ¿no? Y que sea de una administración rápida. ¿Con qué? Con cristaloides, con lo que tenemos que reponer. Control hemodinámico, ver en cuanto a un shock, por ejemplo, un shock hipovolémico, evaluar la hemorragia, ver la hemoglobina, si le hago una reposición o una transfusión sanguínea o no. Ahora también los vasopresores, ¿no? A nivel del vasopresores en cuanto ya si tengo un shock cardiogénico, ¿no? Y también importante, para el control de diuresis, la sonda vesical, ¿no? Esto sí, tómenlo en cuenta importante. Cuando lleven técnica operatoria, siempre, siempre, siempre anoten en la historia clínica y el control de diuresis y por qué usamos la sonda vesical y en qué casos usamos la sonda vesical. ¿Por qué? Porque es importante el uso de la sonda vesical para controlar la diuresis en pacientes que hayan tenido un shock y ver si es que la causa, ¿no? Por ejemplo, ha sido un shock hipovolémico, ver cuánto está perdiendo y porque me va a ayudar a controlar lo que es el ingreso y el egreso de líquidos, ¿no? Que es lo importante que tengo que reponer porque lo importante o la meta es tener un equilibrio en la homeostasis.
Ya, eso sí no se olviden. Ahora, en cuanto a la reposición de volumen, evaluar cuánto está el bicarbonato, cuánto está el sodio, el potasio, ¿no? Y en cuanto a eso también hacer un retorno venoso adecuado y que el gasto cardíaco también no esté ni bajo ni aumentado, simplemente esté equilibrado, acorde. Entonces, haciendo un breve repaso de todo el primer tema, lo más importante que quiero que sepan es las causas, porque van a ver en el examen casos clínicos, por ejemplo, causas de un shock hemorrágico, eh, si es desde cuánto de hemoglobina voy a reponer, ya hemos dicho que es a partir de 7 mi punto de corte menos de 7 ya transfusión sanguínea. Y lo más importante, ¿no? El manejo, ¿no? Por ejemplo, en un shock anafiláctico, en cuál es lo que voy a... ¿Cuál es lo primero que pienso en un shock anafiláctico? La adrenalina intramuscular. Si no funciona la adrenalina intramuscular, voy por mi segunda opción, ya al último, la adrenalina intravenosa. Pero sí, a la primera línea, adrenalina intramuscular. No se olviden hacer una adecuada reposición de líquidos. Recordemos que son los cristaloides. Y más que nada eso, ¿no? Bueno, también en cada tipo de shock les dejé un resumen, ¿no? En general de qué trata cada tipo de shock y lo más importante, el manejo. Ahora, vi el temario y les han puesto en una semana dos temas, o sea, uno que es shock y uno que es sistema nervioso autónomo. Entonces, voy a hacer ambos y ya de hecho que no es tan largo, así como vieron el primer tema. Entonces, ya, pasando al segundo, aplicación clínica y terapéutica del sistema nervioso autónomo. Aquí hablamos de dos tipos de sistema, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿no? El sistema nervioso simpático, que es un sistema de lucha, huida, que nos mantiene despiertos, donde nuestra presión, nuestra frecuencia cardíaca va a estar aumentada, vamos a estar alertas, ¿no? Y acá, ¿cuál es la fisiopatología, no? Entonces, ¿qué pasa acá cuando se altera, no? Por ejemplo, en una hipertensión arterial va a haber una hiperactividad, ¿no? Van a aumentar los pulsos, la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, acá también podríamos estar hablando de una crisis adrenérgica, de una crisis adrenérgica también, cuando hay un desbalance a nivel de la glándula suprarrenal, por un lado eso, y también una hipotensión ortostática, ¿no? Más adelante vamos a ver las causas, los ejemplos y el manejo. Ahora, cuando hablamos del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Ya este sistema que nos ayuda como que a descansar, a estar tranquilos, por decirlo así, reposo y digestión, ¿no? Porque tanto acá va a aumentar el reposo en el simpático y en el parasimpático la digestión va a estar como que pausada. Entonces, acá también podríamos encontrarnos con una bradicardia, un síncope, una hipoactividad, ¿no? Y una alteración digestiva también a nivel del sistema nervioso parasimpático, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando se altera? Entonces, realmente acá, en la fisiopatología y la fisiología y fisiopatología de ambos sistemas, lo que ocurre acá es un desequilibrio, hay disautonomías, ya sea por ejemplo, un feocromocitoma, ¿no? Que nos produce una hipertensión arterial, por ejemplo, en pacientes con Parkinson, de acuerdo a los fármacos que están usando cuando hay un exceso de fármacos, ¿no? Por ejemplo, de los grupos de la acetilcolina lo que provoca hay un desbalance, un desequilibrio, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que corregirlo y darle un manejo adecuado. Por ejemplo, en una crisis hipertensiva por un fiocromocitoma, ¿no? Que es clase de un tumor a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto, no? Con una cefalea, una diaforesis, palpitaciones, taquicardia, síntomas que parecen a una hipertensión arterial, ¿no? ¿Se puede complicar? Sí, porque simula una hipertensión arterial. Nos puede causar arritmias, un infarto, incluso un edema pulmonar, ¿no? Entonces vemos que la clínica aquí es similar a una hipertensión arterial, pero nuestras catecolaminas, que son secretadas por la hormona suprarrenal, van a estar aumentadas, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, van a estar incrementadas. Entonces, ¿cuáles son parte de los factores de riesgo? Ya sea la historia familiar, algún síndrome genético, ¿no? Y bien sabemos que eso es un tumor suprarrenal. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá a nivel fisiopatológico, ¿no? Como hemos visto,
ha sido un exceso de catecolaminas. Entonces va a haber una vasoconstricción alfa intensa. Los receptores alfa que se encuentran a nivel de las arterias van a estar hiperactivos, ¿no? Por lo tanto, la vasoconstricción también va a estar elevada, ¿no? Y una estimulación beta, ¿no? Que nos va a provocar una taquicardia, siendo así un cuadro de una crisis hipertensiva. Entonces, ¿cuál es la meta aquí? Estabilizar sí o sí la presión arterial, ¿no? Los pacientes van a estar con una presión arterial elevada, tal vez de ejemplo, ¿no? 150/120, ¿no? Elevadísimo. Entonces, acá lo ideal es mantener o equilibrar la presión arterial, evitar que el paciente haga cualquier tipo de arritmia, porque ya estaría comprometiendo la vida del paciente, y sabemos que las arritmias son graves, que haya mayor daño isquémico, ¿no? Y preparar a la cirugía, ¿no? A la cirugía definitiva prácticamente. Entonces, primero hacemos el alfa bloqueo, ¿no? Porque cuando hacemos el alfa bloqueo, primero nos ubicaríamos en las arterias, ¿no? Primero hago el alfa bloqueo, por ejemplo, con doxazosina, ¿no? Y después el beta bloqueo. En caso de que haya, por ejemplo, una taquicardia, ¿no? Caso de una taquicardia, pero lo que sí es lo primero, hacer bloquear a los receptores alfa, después a los receptores beta. Justo lo que mencionábamos aquí. En cuanto a los alfa bloqueadores orales, podemos usar la prazosina y aparte que los bloqueos alfa van a ser irreversibles y competitivos, entonces nos van a ayudar a disminuir lo que vendría a ser la presión arterial, ¿no? Porque como los vasos van a estar en una vasoconstricción, este alfa bloqueo nos va a ayudar a mejorar la presión arterial. Ahora, puede ser intravenoso también en caso de la fentolamina, ¿no? Pero este solamente se va a dar cuando hay una crisis perioperatoria. Ahora, después de que yo haya hecho mi alfa bloqueo a nivel de las arterias, ya pasaría a mi beta bloqueo, ¿no? Esto sí lo puedo usar propanolol o esmololol. Entonces, ¿no? El beta bloqueo y un vasodilatador, ¿no? En este caso, el nitroprusiato intravenoso que nos va a ayudar también a controlar la presión arterial y, muy importante, monitorizar al paciente, ¿no? No dejar que la presión siga subiendo o esté más hipotenso, simplemente ayudar a normalizar. Ahora, ¿qué pasa cuando los pacientes tienen hipotensión ortostática, ¿no? Y cómo me doy cuenta que un paciente tiene hipotensión ortostática, ¿no? Los pacientes van a tener mareos cuando se ponen de pie, ¿no? Entonces, ahí también ya podríamos estar pensando en un síncope, incluso van a tener alteraciones como la visión borrosa, no se van a ubicar tal vez en el espacio, tanto así como el tiempo, pero van a tener cierta dificultad. Aparte que la presión arterial va a disminuir más de 20 miligramos de mercurio o en 10, ¿no? Entonces ahí también ya nos estaríamos dando indicio de que nuestro paciente está entrando en una hipotensión ortostática. Entonces, en cuanto a esto, también es evaluar qué fármacos me causan hipotensión ortostática, ¿no? Y en caso de una diabetes mellitus, en pacientes que tienen Parkinson o insuficiencia autonómica, ¿no? Esto en cuanto al diagnóstico y las causas. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá a nivel de la fisiopatología, no? La respuesta simpática va a estar en déficit, no va a no va a cumplir bien su rol. Entonces, o sea, a nivel de que los pacientes se ponen de pie, no va a haber una respuesta vasoconstrictora, ¿no? Y obviamente que el retorno venoso va a estar disminuido, va a disminuir el gasto cardíaco y todo eso se va a reflejar en una hipotensión. Entonces, ¿qué es lo ideal acá? Buscar la causa para tratar la causa en cuanto a pacientes con Parkinson o diabetes y ayudar a mejorar la hipotensión ortostática, ¿no? Y prevenir que haya recaídas o que los pacientes, en caso sean adultos mayores, ya puedan tener caídas, ¿no? Porque esto ya sería un riesgo más. Entonces, a nivel de la ingesta no farmacológica, pues los pacientes, lo ideal es que aumenten la ingesta de líquidos, tengan sus medidas preventivas en cuanto a los cambios posturales, ¿no? Y si es que persiste, ya una nitrodrina o una fludrocortisona, que nos va a ayudar a mejorar este desbalance. Entonces, ¿qué usamos acá? Vamos a usar agentes vasoconstrictores. A la cabeza pienso en nitrodrina, ¿no? Y el precursor de la noradrenalina, no tanto la noradrenalina, la droxidopa,
que el uso típico, que es que nos va a aumentar la noradrenalina y y va a mejorar también la presión arterial, ¿no? Porque recordemos que en una hipotensión nuestra presión arterial va a estar disminuida y lo que queremos es aumentarla para que haya un equilibrio. No, más que nada eso. Ahora, más que nada esos dos los más importantes. Ya como una última alternativa, ya la atomoxetina, perdón, ¿no? Porque va a incrementar la noradrenalina sin elevar tanto, simplemente incrementa la noradrenalina. Lo demás no sé. Ahora, en cuanto a una intoxicación colinérgica por órganos sulfurados, que también, ¿no? Acá nos van a producir síntomas muscarínicos, ¿no? Ya sea la cialorrea, el sudor, la broncorrea, cierta disnea, ¿no? Entonces, y lo más importante, acá también puse esto de acá, slush, que es la salivación, lagrimeo, urinación, diarrea, y la emesis, ¿no? Síntomas gastrointestinales. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque son síntomas muscarínicos que no solamente lo vamos a ver acá en una intoxicación colinérgica por organismos sulfurados, sino también lo vamos a ver en cierto tipo de cefaleas, por eso que quiero que recuerden esto, y también lo vamos a ver en enfermedades que también se ha dado intoxicación por fármacos anticolinérgicos que también nos van a dar estos síntomas. Entonces, por ese lado, quiero que lo reconozcan, más que nada estos principales, ¿no? La salivación, el lagrimeo, la broncorrea, la diarrea. Entonces, en cuanto a esto, el diagnóstico, ¿no? Viene un paciente con cierta clínica, ¿no? La miosis, la cialorrea, un paciente agitado que está sudando, nos cuenta que tal vez ha estado tal vez fumigando algunas plantas o usando algún spray para matar arañas, hormigas, ¿no? Entonces, llega a emergencia, ¿no? Y lo primero que voy a hacer acá cuando tengo un paciente así es quitarle la ropa, porque tal vez los órganos sulfurados pueden impregnarse en la ropa. Entonces, lo primero que debo hacer es quitarle la ropa al paciente y darle el soporte vital, ¿no? Porque ¿de qué sirve que le doy el soporte vital primero si es que ahí sigue la causa, sigue ahí impregnada la causa, entonces no tendría sentido. Por eso es que lo primero que hago es quitarle la ropa y después ya darle el manejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que hay una inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa. Entonces, aumenta la acetilcolina a nivel de la sinapsis y hay una hiperestimulación muscarínica. Y eso se proyecta en los síntomas que hemos hablado. Por lo cual, lo importante es mantener la vía aérea y la respiración, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes aquí hacen broncoespasmo, ¿no? Entonces va a haber cierta dificultad respiratoria. Entonces, lo dable también es revertir esos efectos muscarínicos. Ahora, en cuanto a las estrategias terapéuticas, antídotos, ¿no? La atropina, que nos va a ayudar a revertir ese efecto de los síntomas muscarínicos, y la pralidoxima. Entonces, en cuanto a la atropina, esta sí la vamos a usar dosis intravenosas perdón, de forma intravenosa, y la dosis va a ser de 2 a 3 miligramos intravenosa en el adulto, ¿no? Repetir y duplicar cada 2 a 5 minutos, ¿no? En caso no funcione a los 3 primeros minutos con 2 dosis, por ejemplo, no hace efecto, ya entonces le aumento 3 dosis más y ya lo vuelvo a repetir a 3 minutos también. Según la necesidad, hasta que ya yo vea una reducción de los síntomas, ¿no? Por ejemplo, el broncoespasmo, la cialorrea que ya estén disminuyendo, ¿no? Lo más importante, la atropina intravenosa que nos va a ayudar a revertir los síntomas muscarínicos, y ya después la pralidoxima, ¿no? Esto para ayudar a que reduzca o no haya insuficiencia renal. Ahora, en cuanto nuestros pacientes tengan cierto tipo de convulsión, aquí usamos ya las benzodiazepinas, ¿no? En este caso ya usaríamos diazepam intravenoso si es que el paciente ya se presenta con convulsiones, ¿no? Acá ya hablaríamos de un cuadro mucho más grave. Ahora, en cuanto a la tiroxicosis, creo que esto ya lo repitieron en endocrinología, pero le vamos a hacer un repaso, ¿no? En una crisis de una tiroxicosis, ya sea por una tormenta tiroidea, cómo vamos a ver este tipo de pacientes a nivel de la clínica? Van a ser pacientes taquicárdicos, pacientes que están temblorosos, pacientes que están sudando, tienen una diaforesis, tienen ansiedad, tienen síntomas gastrointestinales, ¿no? Pueden tener diarreas crónicas tal vez, ¿no?
Entonces, ¿qué nos indica esto? Que obviamente hay una inestabilidad hemodinámica. Entonces, una vez que hayamos visto la clínica a nivel de laboratorio, que vamos a encontrar que la TSH va a estar suprimida, ¿no? Pero la T3 y la T4 van a estar elevadas. Entonces, ¿cuál es la causa de una tormenta tiroidea? En este caso, que la enfermedad, el hipertiroidismo, no esté bien tratado, en cuanto también esté siendo empeorada por una infección también, ¿no? O un trauma. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que las hormonas tiroideas aumentan, asimismo va a aumentar la sensibilidad beta-adrenérgica y una hiperactividad simpática, ¿no? Como hemos visto en los síntomas, ¿no? Lo que vendría a ser la taquicardia incontrolable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Cuál es la meta que tenemos que aplicar acá? Controlar la taquicardia, ¿no? Porque tenemos que evitar a que esa taquicardia nos vaya a una arritmia. Entonces, controlar también los síntomas adrenérgicos. También reducir la conversión de la T3 a la T4, ¿no? Y esto lo vamos a hacer con los beta bloqueadores. En este caso vamos a usar propanolol, que nos va a ayudar a disminuir lo que vendría a ser la frecuencia cardíaca, y esmoroloid intravenoso cuando ya hay una inestabilidad, es decir, una insuficiencia cardíaca. Entonces, importante el propanolol y usar antitiroideos para que nos ayude para bloquear la síntesis también de la conversión de T3 en T4. Ahora, en cuanto a una bradicardia sinusal, ¿no? Vamos a encontrar personas, o bueno, pacientes con cierto síncope, personas que van a presentar mareos, hipotensión junto a una bradicardia, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede dar esto? Por ya sea una crisis de un hipotiroidismo, un bloqueo auriculoventricular, ¿no? El uso de dioxina, porque recordemos que la dioxina, su RAM de la dioxina, una bradicardia. ¿No? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Ya sea una edad avanzada, fármacos, ¿no? En cuanto al hipotiroidismo, ¿no? Y algunos deportistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Es que el tono parasimpático o el sistema simpático vagal va a predominar, ¿no? Va a estar como que aumentado. Por lo tanto, la presión arterial va a disminuir, ¿no? Por eso el mismo nombre, una hipotensión. Va a haber un efecto muscarínico, ¿no? Y va a haber una disminución también de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Es aliviar los síntomas, mejorar los síntomas, mantener la perfusión y normalizar nuestra presión arterial o la frecuencia cardíaca, ¿no? Tratar de corregirla. En este caso, también vamos a usar la atropina intravenoso. Y ya si es que no responde nuestro paciente, nuestra segunda opción vendría a ser la epinefrina o la dopamina intravenosa, ¿no? Para que pueda potenciar o mejorar también la presión arterial y también nos ayuda a nivel de las arterias. Ahora, cuando ya una bradicardia sinusal ya es más grave, por decirlo así, no, ya es un cuadro o un contexto que simplemente no lo puedo tratar de una manera farmacológica, ya podríamos usar los marcapasos definitivos, o si son personas ya pues que no simplemente vienen con un cuadro, simplemente que ya han repetido el mismo cuadro y hay una refractariedad, ¿no? Y como les explicaba, la atropina intravenosa, mi segunda línea en función de dopamina y ya después los marcapasos, ¿no? Cuando ya es refractario o ya es una enfermedad avanzada. Ahora, una taquicardia supraventricular paroxística, aquí hablaríamos de una hiperactividad simpática, ¿no? Entonces, esto vendría a ser, ¿no? Un cierto tipo de taquicardia a nivel de todas las arritmias, que se va a presentar con palpitaciones, cierta disnea, el paciente va a tener mareos, ¿no? Y hemodinámicamente vamos a encontrar un paciente, pues, inestable. O bueno, generalmente mencionan que es estable si es que si es que el tratamiento que le vamos a dar pues mejora, ¿no? Pero ya si es que no se les da un tratamiento oportuno y que ya avanza una taquicardia, una arritmia más avanzada, ya hablaríamos de inestabilidad. Entonces, importante acá en este grupo de pacientes hacerle el EKG, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar a nivel del EKG? El QRS que va a estar estrecho, por más que el ritmo esté regular, ¿no? Y hacer una monitorización continua, pero lo que sí, el QRS va a estar estrecho por diferentes causas, ¿no? Ya sea por el estrés, en cuanto a los pacientes cardiópatas, en cuanto al hipertiroidismo, ¿no? Entonces, acá también lo ideal es restaurar la frecuencia cardíaca, la presión arterial,
el ritmo sinusal y aliviar ciertos síntomas, ¿no? Entonces, por lo tanto, en primera línea lo que voy a usar son las maniobras vagales, ¿no? Acá. En cuanto a la valsalva modificada, que lo vamos a aplicar solamente si es que el paciente está estable, si está hemodinámicamente estable, la valsalva modificada. Y ya después, la adenosina intravenosa, para, en cuanto a la adenosina intravenosa también, que nos va a ayudar a monitorizar el bloqueo auriculoventricular y la cardioversión, que ya cuando mi paciente está hemodinámicamente inestable, ¿no? Cuando ya el shock va incrementando. Ahora, acá también es súper importante en pacientes por Parkinson, ¿no? El signo o síntoma cardinal de pacientes con Parkinson, ¿no? La bradicinesia, ¿no? Vamos a encontrar pacientes que están ahí presentan un temblor en reposo, cierta rigidez, una inestabilidad postural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando hacemos el diagnóstico, tiene que tener una mejoría al aplicarle la levodopa y hacer una evaluación neurológica, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se presentan ya personas en edad avanzadas, ¿no? O tienen ciertos factores de riesgo, porque recordemos que en cuanto a factores de riesgo hablamos de edad avanzada, o si tiene alguna u otra comorbilidad, ¿no? Y en cuanto a la fisiopatología, hay una degeneración de las neuronas dopaminérgicas y por lo tanto la dopamina va a disminuir. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un desbalance de la dopamina y acetilcolina en los ganglios basales. Por lo tanto, acá, ¿qué es dable en una enfermedad de Parkinson? Mejora la movilidad, la inestabilidad postural, disminuir las fluctuaciones, ¿no? Es decir, evitar que la enfermedad siga progresando de manera negativa. Entonces, acá lo importante, mantener la levodopa y carbidopa, que es los dos fármacos más importantes que vamos a usar en lo que vendría a ser el Parkinson. Acá, ¿por qué lo mencionó esto el doctor? Porque acá, para evaluar más que nada los síntomas que nos da una disminución de la dopamina, y, ajá, claro, los síntomas que nos dan la disminución a la dopamina, el por qué, el origen de la enfermedad de Parkinson a nivel de la fisiopatología y con qué es que lo debemos de tratar. El manejo más importante, ¿no? Levodopa y carbidopa. Y acá que ya hice un resumen de cada enfermedad y la fisiopatología y el tratamiento, ¿no? Como un resumen, ¿no? En cuanto al feocromocitoma, que vendría a darse en las glándulas suprarrenales, que me aumenta las catecolaminas y simula una hipertensión arterial, ¿no? Entonces, primero, sí o sí, acuérdense, el alfa bloqueo, ¿no? Y después ya el beta bloqueo para controlar la presión arterial. En una hipotensión ortostática donde la presión arterial está disminuida, pacientes que están con cierto mareo, ¿no? Hay una falla a nivel simpático, ¿no? Porque acaba de predominar el sistema nervioso parasimpático. Entonces, acá, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo lo revierto? Con la midodrina o la fluorocortisona. En cuanto a los órganos fosforados, inhibir la acetilcolina, porque hay un exceso de acetilcolina y como hemos visto los síntomas, ¿no? La cialorrea, la diaforesis. ¿Con qué lo revertimos eso? Con la atropina o la pralidoxima. En cuanto a la tiroxicosis, ¿no? Una tormenta tiroidea, también mejora la presión arterial y dándole un metabloqueo, es decir, dándole propanolol. En cuanto a una bradicardia vagal, ¿no? Igual que una hipotensión, hay un exceso de mi sistema parasimpático, la atropina intravenosa. Ahora, en una taquicardia también supraventricular paroxística, hay una hiperactividad simpática, ¿no? Hemos definido ya las causas, maniobras vagales, solo maniobras vagales cuando mi paciente está hemodinámicamente estable. De lo contrario, hago una cardioversión, ¿no? Y en cuanto a la enfermedad de Parkinson, que hay una disminución de la dopamina, ¿no? Y entonces hay un desequilibrio. ¿Con qué lo voy a restaurar? Con una levodopa o carbidopa, ¿no? Los dos fármacos que son GOLP aquí. Y más que nada eso. También es lo importante acá de esta clase también quiero que recuerden y que le den una repasada dónde funcionan los fármacos alfa bloqueadores, dónde funcionan estos fármacos alfa bloqueadores, cuáles son sus receptores, igualmente de los fármacos beta bloqueadores, cuáles son los fármacos agonistas alfa uno. ¿Por qué? Porque van a haber casos, por ejemplo acá, ¿no? En cuanto a un feocromocitoma, y creo que también lo puse en el test de ahora. eh, Primero debo hacer un beta bloqueo o, o debo hacer primero un alfa bloqueo.
para darle una mejor estabilidad en cuanto a la presión arterial del paciente, ¿no? Primero uso el alfa bloqueo, luego el beta bloqueo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero voy a actuar a nivel de las arterias y ya después a nivel de los receptores cardíacos. Entonces, por eso quiero que revisen los alfa bloqueadores. Una revisada simple nada más, ¿no? En qué, cuál es la función o dónde se encuentran los receptores y qué es lo que hacen, ¿no? Y de ahí nada más le van a dar un enfoque a todo lo que hemos visto en esos temas para que lo comprendan más. Entonces, eso es lo que más me interesa de que sepan esta clase, la fisiopatología y qué fármacos nos ayudan para el manejo terapéutico. Ujú. Eso sería todo, chicos. No olviden de llenar el test. Esta semana, el sábado, tenemos el repaso presencial. Hasta eso ya voy a terminar ya con lo que vendría a ser el banco por temas, porque en el repaso hablaremos de estos temas, resolveremos unas dos, tres preguntas y ya al final del repaso ya les van a llenar un test simplemente para ver su asistencia y ya ahí les voy a enviar su banco por preguntas, ¿no? Para que ya tengan, porque la idea acá del repaso es que tengan una idea, una base para que entren al examen y ya lo resto ya lo complementen ustedes con el banco. Y, ya, también me olvidaba. Iba a ser a las 10 de la mañana y la doctora consiguió un aula a las 11 de la mañana, así que, bueno, va a ser el sábado a las 11 de la mañana en la universidad. Ujú. Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. Háganmelo saber. ¿Todo claro? Ay, sí, ya.